Hola a todos, bienvenidos. Aquí estamos nosotros en este programa de la responsabilidad de nuestro apóstol con el nombre Basta Creer. Y aquí a mi lado tenemos al obispo Miguel Paulino. ¿Cómo está? Todo bien. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Iba a decir Chevy, pero bueno. Quiero dar las buenas noches y la bienvenida a todos aquellos que están en casa. Quiero exhortarles a estar con atención, invitar a todos a asistir a este programa para que puedan estar a los pies de Dios, oír la palabra de Dios, llenar el corazón con la palabra de Dios. Es un programa de fe donde vamos a estar aquí juntos compartiendo la palabra de Dios. La exhortación para aquellos que están pasando por un problema, nosotros tenemos el número del SOS, tenemos el número de WhatsApp, donde usted puede enviar su pedido de oración y al final el apóstol estará orando por usted para que todo aquello que esté mal en su vida acabe de una vez por todas y que usted venza. Y ciertamente eso va a suceder hoy. Exactamente. Una de las cosas que nosotros tenemos para usted que está de ese lado, tenemos varios canales donde estos son retransmitidos en otros horarios conforme a la región. Tenemos canal TV Maná 2 y 3. El canal TV 2 es para Europa y también el canal TV Maná 3 para las Américas. A pesar de eso, nuestro apóstol, para estar cerca de todos ustedes y para que ustedes también puedan acompañar sus programas en otros horarios, en otras lenguas, en español, inglés, en francés, disponibiliza estos programas Basta Creer en su canal de YouTube. Más allá de eso, el apóstol Jorge Tadeo tiene Facebook, donde hace publicaciones, exhortaciones, que yo exhorto e incentivo a todos aquellos que están publicando, participando, compartiendo, dar su me gusta para hacer mover esta información y llegar a estos comentarios para ir cada vez más lejos, para ganar más personas para Jesús. Y para que pueda ser parte de este proyecto de las redes sociales, vamos a pasar este spot. Siga al apóstol Jorge Tadeo en las redes sociales. Deje su me gusta en la página de Facebook, Apóstol Jorge Tadeo. Sígalo en Instagram, Jorge Tadeo Oficial. Y suscríbase también en el canal de YouTube, Apóstol Jorge Tadeo, y active las notificaciones. Acompañe todas las noticias. Como el obispo Miguel dijo, tenemos personas que participan de muchas naciones en Asia, en toda América, África, toda Europa. Siempre hay personas que nos dan el placer de estar con nosotros. Vemos sus fotos, testimonios y tenemos algunas fotos que nos fueron enviadas y que queremos compartir con todos porque somos aquí en familia y usted hace parte de este programa. Entonces, gracias a quien ya envió, pero también quiero pedir que envíe más y más. Y quizás hoy no puede mostrar todo, en el próximo programa vamos a pasar a aquellas que no tuvimos tiempo para mostrar hoy. Entonces vamos a ver estas fotos. Aquí está. Esto es Carla. Son niños de la iglesia infantil de Camarate, festejando el 6º aniversario de Leonardo. No sé quién será Leonardo, pero debe ser el que está más contento. Debe ser el que está de lentes. Después tenemos más niños. ¿De dónde? De Brasil. Esta foto viene de Ribeirão Preto. Ana Clara y Antonio, futuros misioneros de la iglesia infantil. Ella es la hermana que está aquí, de Liriane. Es la hermana de Liriane. Ellos están en la iglesia infantil y después tenemos a Jersey. Buenas noches a todos, envío un gran abrazo de Jersey. Muy bonita esta foto, el poner de sol muy bueno. Después vamos a pasar aquí
Buenas noches, apóstol. Ah, no, ya pasaron. Faltó algunas. Este es el obispo David Musashi, en Holanda con su hijo, saludando al apóstol y a todas las personas del programa. Más fotos. Muy bien. No sabemos quién es, pero es una foto que habla de los libros Guerra Espiritual. Ahora esa ya tenemos. Ya tenemos aquí, buenas noches, apóstol, obispa Cristel y todos los obispos. Sigue una foto de warp de sardiña. Debe ser una especie de pan de pez. El apóstol nunca comería esto. Atención, atención. Pasa para el apóstol. Sardiña, mi hermano. Sardiña. Yo creo que tiene en el cielo. Continuamos ahora con la foto de Ribeirão Preto. Creo, no, esta, exactamente. Que es un seminario de alabanza y convivio de la regional de Ribeirão Preto. Son varias fotos. Es esta. Aquí están otros todos juntos. Gente de la alabanza de la regional. Pontal, Ribeirão Preto. Y aquí, al final, tenemos que volver a dar fuerza. Después de tanta alabanza y adoración. Y ahora nuevamente al obispo David Musashi. Nuestra casa tiene fiesta. Estamos celebrando el aniversario de mi esposa. Felicidades también desde aquí. Ahora vamos para Alentejo. Son las nuevas instalaciones que tenemos. El pueblo está allá celebrando. Esta es la parte de la entrada y la sala es igual. Esta es la entrada. Vendas novas es en Alentejo. Sí, bifes. Y bueno, continúe enviando sus fotos. Nosotros vamos a quedarnos con una música porque tenemos muchos testimonios. Ni sé si vamos a conseguir mostrar todos los testimonios que tenemos, que vienen de Pinhal Novo, de Brasil. Entonces, quédese con nosotros. Vamos a oír una música para alegrarnos y ya vamos a ver las grandes cosas que Dios está haciendo en toda parte. Quem me viu e quem me vê, como eu era e como eu sou, grande transformação Deus operou em mim. Os meus amigos chamam-me fanático, mas eu não me importo, eu sei bem quem me salvou. És tu, Jesus. És tu, Jesus. És tu, Jesus. És tu, Jesus. Quem me salvou? És tu, Jesus. Não havia solução, nem vontade de viver. Jesus Cristo me deu a mão e fez-me renascer. Agora tenho um grande amigo que está comigo em todo o meu viver. Sim, és tu, Jesus. És tu, Jesus. És tu, Jesus. És tu, Jesus. Quem me salvou? És tu, Jesus. Não há outro caminho para a salvação. Jesus é o Senhor, é solução. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, e a vida eterna, e a vida eterna, e a vida eterna está no meu coração. És tu, Jesus. És tu, Jesus. És tu, Jesus. És tu, Jesus. Quem me salvou? És tu, sim, és tu, Jesus. És tu, Jesus. És
és tu, Jesus. Quem me salvou? És tu, Jesus. Jesus. Eres tú, Jesús. Estaba aquí el obispo cantando. A ver, canta un poco. No, 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 no. Tú estás un poco avergonzado. No, no. ¿Estás viejo? No. Esto es para el estilo. Esto es diferente. Viejo es en el cuerpo, en el espíritu, no. Esto es solo para disfrazar, para crear sospecha. Entonces nosotros tenemos, gracias a Dios, algunos testimonios. Y tengo aquí el testimonio de Cristina, de Piñal Novo. Es de mi iglesia y ella dice que este año, en mayo, recibió un premio de productividad. Y el coordinador dijo que la empresa iba a dar a todos. Pero como yo soy fiel a Dios, no acepté, amarré al diablo. Llegó la hora de recibir el premio y el mío fue igual al año anterior. Eso es un milagro, sí. Porque yo conozco este testimonio, ella habló conmigo y me dijo, obispo, yo no acepto esto en mi vida. Yo soy fiel a Dios y Dios se va a mover en aquel lugar. Y ella trabaja en una empresa grande, es una empresa, vamos a decir. Pero es un milagro porque todas las empresas están despidiendo o cortando. Hay empresas que solo dan 20-30% porque no tienen más. ¿Y cómo es que aún tiene? ¿Cómo es? Es un bonus, un premio. Y más allá de eso, tiene el sueldo, el premio de productividad, y aún fue igual al año pasado, cuando ellos dijeron que el premio iba a ser cortado en una gran cantidad. Pero eso no es para nosotros, no, y ella no aceptó. ¿Y tú tienes más testimonios? Sí, de Brasil, de São Paulo. Alguien que escuchó que el apóstol dijo en la convención en el último día y tomó posse, él está contando en propia persona, es un audio, y nosotros vamos a oír, y él fue promovido. Hola, mi nombre es Charme, soy de la iglesia de São Paulo, aquí de Brasil, y yo quiero hablar mi testimonio en el área de finanzas. En la comisión de fe, el apóstol profetizó que nosotros, Iglesia Maná, íbamos a tener cargos encima de personas que eran superior jerárquicamente a nuestras empresas. Yo coloqué en mi corazón y aún más practiqué los principios de autoridad y sumisión y la ley de sembrar para cosechar. Yo hoy puedo decir que mi ex jefe, yo era subordinado. Yo fui a trabajar en una empresa y hoy yo tengo la autoridad de delegar servicio para ella. Yo quiero hablar que cuando tenemos los principios de Dios, siempre vencemos. Quiero exhortar a todas las personas que oigan la voz de Dios por la palabra del apóstol, de los obispos, pastores de la iglesia Maná, que sirvan a Dios de corazón, porque siempre el resultado será positivo. Este es mi testimonio. Wow, espectacular. Sí, porque él dijo que fue una palabra profética y realmente es lo que Dios está haciendo, está transfiriendo riquezas. Y no solo riquezas, sino posiciones, que el apóstol dijo eso en el último día de la convención. Ya oímos no sé cuántos testimonios así. Es impresionante. Y todos están diciendo, este hombre es un abogado, trabaja en una cierta empresa de abogados y él siempre está siendo más promovido y más promovido. Y esto es apenas uno de los grandes milagros que Dios continuamente. El apóstol dijo algo que está sucediendo en la vida de Chuck. Yo conozco a él, a su esposa y su bebé. Dios no quiere solo hacer un milagro momentáneo, pero Dios quiere hacer una transformación de vida en que progresivamente las personas van prosperando cada vez más y cada vez va quedando mejor. Es el caso de Isaac. Bien, y aún tenemos más testimonios financieros de la iglesia de São Paulo. Me voy a sentar ahí, en São Paulo. Ahora en video. Vamos a ver el video. Hola, me llamo Lilia. Nosotros somos empresarios y socios en el campo de belleza. Hacemos parte de la iglesia Maná en São Paulo. Estamos aquí para testificar lo que Jesús ha hecho en nuestra vida y negocios en este mes. Nuestros negocios no estaban yendo bien en el mes de agosto
fue cuando participamos en la reunión de negocios y ahí tuvimos una palabra, un direccionamiento de la parte de Dios. Fue cuando nosotros decidimos sembrar todo aquello que entraba a nuestros negocios del día 17 al día 22, que fue en el periodo de convención. Y nosotros sembramos en el último día de convención todo aquello que habíamos recaudado. Y muchas cosas sucedieron para demotivar, perder el foco, dudar, hasta hacernos desistir de los negocios. Pero todo el tiempo mantuvimos aquella palabra, que aquello que nos fue añadido y edificado a través de la convención de fe. Volvimos a nuestra dirección antigua porque hubo la necesidad, pero con todo eso nosotros vemos el actuar de Dios, porque en la primera semana de este mes de septiembre, en 3 días de trabajo, conseguimos recaudar el lucro que sería relativo a 15 días de los meses anteriores. Entonces nosotros confiamos, nosotros sembramos con fe en el corazón, totalmente volvido al reino de Dios, y cosechamos aquello que nosotros sembramos. Estamos aquí para testificar nuestro testimonio, decirle que hombre y mujer que negocie, que usted no pierda la fe ni la esperanza, incluso en medio de la crisis. El Señor ha prosperado a sus siervos, Él ha sido fiel a nuestra vida. Gracias por la oportunidad de testificar. Nosotros agradecemos que el Señor Dios pueda prosperar a todos nuestros hermanos. Un gran abrazo para usted también que nos contó este testimonio. Entonces vea que ellos estaban pasando por un momento de crisis y participaron en una reunión que tenemos todos los meses en nuestro ministerio, específicamente para hombres y mujeres de negocios, que es el club ejecutivo. Y este club ejecutivo fueron exhortados a preparar una ofrenda especial para la convención. Yo sé porque fui yo que hizo el club ejecutivo con el obispo Rafael. Y ellas decidieron en aquel club ejecutivo que todo el dinero que entraba en la empresa de ella, a pesar del momento de crisis, todo el dinero que entraba en la semana de convención, ellas iban a sembrar en el último día de la convención. Y lo hicieron así. ¿Qué sucedió después? Todo quedó peor. Ellas cuentan que el negocio no estaba bien. Hasta el final del mes fue muy complicado. Hasta pensaron en desistir, dice ella aquí, pero quedaron firmes. A pesar de las emociones, de lo que veían, de lo que sentían, quedaron firmes en la fe y en su semilla. Y dice que en los primeros 3 días de septiembre, ellos hicieron 20 días de trabajo de los otros meses y recuperaron la salud financiera de la empresa. Y lo que ellas cosecharon fue, encima de aquello que sembraron, cosecharon su cosecha. Por lo tanto, esto es milagro tras milagro. Y que nos está asistiendo a veces, las personas hablan y preguntan, pero ¿cómo es posible? Tantos testimonios. Esto no hay aquí un arreglo o algo así. No. Vea lo que está en el video. Son las propias personas que cuentan. Por eso exhortamos a que graben un audio, un video. Pedimos a los obispos que ayuden a grabar el máximo de testimonios posibles en la propia persona, porque esto sirve para decirle que Dios se agrada de ustedes también. Estos son testimonios para decirle que es posible, que hay esperanza, que hay un camino y su nombre es Jesús. Y cuando nosotros decidimos volvernos para Dios, andar con Dios, todo esto que usted ve, oye, aprende en este programa, es verdad y se puede volver una realidad en su vida, porque es eso lo que Dios quiere. Entonces envíe su testimonio. Si precisa hoy de oración, ya sabe, tiene nuestro número de WhatsApp, es del SOS. Dios tiene lo mejor para usted y Dios quiere ser su amigo. Y es así que el obispo Miguel tiene otro testimonio más para contarnos. Ahora viene del esposo de nuestra hermana Cristina y él dice así: la empresa de mi marido en agosto le comunicó que el departamento de él iba a terminar y le fue propuesto ser transferido a otra empresa. Él estaba con miedo porque esa empresa financieramente no estaba muy bien y aún tenía que ir a trabajar lejos de casa. Él oró con nuestro pastor para que Dios le ayude a decidir y aceptó la propuesta. Pasó para la nueva empresa con todos los beneficios y quedó en el mismo local de trabajo. La nueva empresa aún fue comprada por otra empresa en que el área de negocio profesional de mi marido. Entonces, aquello que parecía que iba a ser un gran problema para él, aquello que aparentemente iba a ser una transformación para peor en la vida de él,
Dios apareció, Dios cambió las circunstancias y Él quedó mejor de lo que estaba, nuevamente. Es lo que la Biblia dice, Dios hace con que todas las cosas, todas, contribuyan para el bien de aquellos que aman a Dios. Dios tiene el poder de transformar todas las circunstancias a nuestro alrededor, sean a veces malas o negativas, como la crisis, una pandemia, sea lo que fuera. Pero dice en Malaquías 3 que Dios tiene un cuaderno donde Él toma nota entre aquel que es siervo de Dios, aquel que no sirve, aquel que es fiel, aquel que no es fiel. Y aquel que es fiel hace con que todos vean la diferencia. Dios bendice. Y es eso lo que Dios hace en la vida del creyente, de la persona que vuelve para Dios y decide andar con Dios y decide ser fiel. Tenemos un testimonio más de una liberación. Es algo muy importante en nuestro ministerio, que es el grupo familiar. Nosotros tenemos reuniones en la mitad de semana que nosotros llamamos de grupo familiar, una reunión más íntima con 6, 7, 8 personas, en que cada persona al final puede hacer sus preguntas para aprender, donde desarrollamos amistades y las personas comienzan a vivir una vida sólida, aprendiendo a construir su vida encima de principios que nunca fallan, que es la palabra de Dios. Y en este caso se trató de un grupo familiar que se abrió en Ribeirão Preto, y en ese día de la apertura del grupo familiar una persona entró debajo de influencias de demonios, debajo de opresión, y fue liberta y fue a entregar su vida a Jesús. Ella y otra persona, vamos a oír ese testimonio. Hola, apóstol. Aquí el pastor Jean, de la regional de Ribeirão Preto, Brasil. Hoy yo quiero contar un testimonio sobre demostración del poder de Dios, sobre liberación y salvación que sucedió aquí en un grupo familiar. En esta última semana, nosotros abrimos un nuevo grupo familiar en la ciudad de Pontal. Y en el medio de ese grupo familiar apareció una mujer. Y desde su llegada, ella ya se mostraba una persona rara. Estaba perturbada y con seguridad, con muchos demonios. Y en medio de la palabra, ella comenzó a preguntar sobre el grupo familiar y los hermanos. Pensaba del poder de brujería, o sea, el poder del diablo. Ahí, la pastora que estaba en ese grupo familiar y comenzó a hablar que el poder de Dios era mayor. Y de repente esta persona comenzó a reírse de Jesús y del poder, y comenzó a declarar que el poder del diablo era más grande, que la iglesia no tendría cómo deshacer brujerías, trabajos de brujería. Y fue entonces que la pastora en ese momento comenzó a hablar sobre la victoria de Jesús, inclusive en el infierno, en la casa del diablo, y comenzó a exaltar el nombre de Jesús, el poder de Dios. Y esa persona comenzó a calmarse, a seguir en medio de la palabra. Comenzó a hablar sobre aquel pasaje de la tsunamita que había perdido el hijo. En ese momento la persona comenzó a llorar mucho y comenzó a decir que aquella palabra estaba tocándole y que una vez más el nombre de Jesús fue glorificado, para que esa persona llegó perturbada, incluso diciendo que el poder del diablo era mayor que el poder de Dios. Pero al final, emocionada, alabó la palabra de Dios. Ese grupo familiar fue inaugurado con 2 salvaciones. Incluso una de las personas que fue salva fue esa mujer que apareció en el grupo familiar totalmente perturbada. Eso que sucede donde Dios está. Por eso el apóstol recientemente, hasta el domingo de convención, tuvo una visión en que veía el grupo familiar como un punto de luz, expandidos por toda parte de la tierra en varias naciones, y que esos grupos familiares tendrían una luz tan intensa que las tinieblas serían destruidas y el pueblo sería libre, y vamos a abrir iglesias y transformar vidas de personas, y ya comenzó. Y puede comenzar en su casa. Nosotros tenemos grupos familiares en todas nuestras iglesias, en toda parte del mundo, pero también, gracias a Dios, debido a la tecnología de hoy, podemos tener grupos familiares en cualquier parte del mundo.
a la distancia. Aún ayer hablaba con el obispo Luis Olivares, solo para dar un ejemplo, en Chile, con esta pandemia, hace 5 meses que la iglesia está cerrada y hoy tenemos un trabajo con decenas de personas de los Andes, en Vicuña, cerca de La Serena, y el obispo Luis está contento, feliz y muy animado porque ya hizo cursos nuevos convertidos, complementarios, y las personas están pidiendo acompañamiento y se está esforzando al máximo porque son 500 kilómetros, está haciendo discípulos online, abriendo grupos familiares. Entonces usted también puede en cualquier parte del mundo tener un grupo familiar. Entra en contacto con nosotros en el SOS, en WhatsApp, o entra en el site Basta Creer, y allá mismo usted tiene un espacio donde puede solicitar online un grupo familiar en su casa. Yo no sé si puedo mostrar aquí para todos ver cómo hacer. Nosotros tenemos aquí en la pantalla el site Basta Creer, y después usted tiene varias informaciones de nuestro ministerio, varios programas, y aquí abajo tiene las redes sociales, el YouTube del apóstol, con varias lenguas, en español, inglés, francés, eslovaco, ruso, y después tiene aquí un botón. ¿Le gustaba tener un grupo familiar en su casa? ¿Qué hacer? Es solo presionar y llenar un pequeño formulario que tenemos aquí y enviar su contacto, y nosotros vamos a entrar en contacto con usted para ayudarle, para que usted también pueda ver el poder de Dios en su vida y en su casa. ¿No es? El grupo familiar es espectacular, sí, y eso es importante porque la palabra de Dios en su casa está siendo ministrada no solo para ayudarle a usted a crecer con Dios, no es solo para ayudarle a usted a oír la palabra, pero también para ayudar a sus vecinos, a sus amigos, para que Dios pueda cambiar la vida de ellos y la suya también. Es en el grupo familiar que usted podrá hacer eso. Y todo creyente debe frecuentar un grupo familiar. Exactamente. Estaba viendo aquí que recibimos ahora un testimonio más de Anabela de Madrid. Ella tiene una imagen, a ver si consiguen poner, de varios pastillas para ver el testimonio. Pero en cuanto los técnicos intentan imponer, la imagen yo voy a leer, es del área de la salud. Hace 1 año y 4 meses estaba sin dormir, sufriendo violencia por causa del sexo de ella. Le fue recetado medicamentos y esta foto de los varios medicamentos que ella tomaba para conseguir dormir. Y dice ella que decidió volver a la iglesia Maná, donde conoció a Jesús. Tuvo acompañamiento por parte de la pastora y varias veces en el grupo familiar oraron por ella. Desde ese día fue sana de la falta de sueño. Hoy, dice ella, duerme como un bebé. Aleluya. Ya fue el español. Agradezco a Dios y por la iglesia Maná y todo el equipo. Entonces, no sé si ya consiguen poner la foto. Tienen que poner la foto, yo voy a explicar. Hay un hecho aquí importante, que es una frase que quería, porque a veces pueden haber personas como ellas. Ella decidió volver a la iglesia donde conoció a Jesús. Mi hermano, usted que nos asiste, no tenga vergüenza. Esta es su casa. Si usted es uno de nosotros y por cualquier motivo, sea cual fuera, se apartó de la casa de Dios, y por causa de eso, tal como esta hermana está sufriendo algún tipo de problema, vuélvase para Dios. Vuelva a la casa de Dios, porque nosotros vamos a ayudar. Aquí está la foto. Vea la cantidad de pastillas que esta hermana tomaba. Y esto no es lo mejor que Dios tiene. Esto es lo que la ciencia tiene para nosotros, pero esto no es lo que Dios tiene para nosotros. Y ella decidió volver a la casa de Dios. Aquí es su lugar. Vuélvase para Dios. Venga a la casa de Dios. Sin vergüenzas, como ella decida, porque aquí nosotros somos su familia. Y va a ver que va a ser acompañada por un pastor. Y por hablar en eso, usted también puede, hoy mismo a través de WhatsApp, marcar ya una consulta pastoral online con nuestros pastores de servicio. Vuelva para Dios. No hay tiempo que perder. Dios tiene una urgencia. Dios tiene
una urgencia de ayudarle porque Él es Padre y le gusta que usted sea feliz. Entonces venga, después ella fue acompañada a frecuentar un grupo familiar una vez más. En el grupo familiar, en medio de la familia de Dios, Dios hizo un milagro en la vida de ella y Dios quiere ser su amigo. Es por eso que tenemos este programa, para decirle que Dios está vivo, que Él es el mismo ayer, hoy y eternamente. Y Dios está esperándole. Dios puede y quiere transformar su vida. Y por eso, antes de pasar a nuestro apóstol, ¿aún tiene otro más? Llegó uno más de Piña Lobo. Y es verdad. Dice aquí Cristina de Piña Lobo: mi madre Estania tuvo un ataque en la salud. La médica de familia envió el proceso de ella para el hospital para comenzar a hacer una diálisis. Ella no aceptó, fue hasta nuestro pastor que oró con ella y los riñones comenzaron a funcionar. Fuimos al médico en julio y le dio de alta, pues los valores quedaron normalizados. Esto es un tratamiento que la persona tiene que hacer para renovar su sangre. Los riñones dejan de funcionar como debe ser y no consiguen tratar la sangre. Entonces las personas diariamente, que era el caso que estaba siendo propuesto a esta nuestra hermana, la hermana Seu, mando un abrazo también si está asistiendo al programa, y ella tendría que hacer este tratamiento todos los días al hospital, renovar la sangre. Pero nosotros oramos, concordamos. Ella también leyó el libro que se llama ¿Qué hacer después de orar? Porque ella quedó un poco triste, ¿no? Por la situación. Y yo dije: mi hermano, usted no acepte eso en su vida. Dios tiene lo mejor para usted. Ella realmente después comenzó con fe a confesar la palabra, a leer la palabra de Dios. Es este libro, que fue uno de los libros que nosotros exhortamos a leer. Y fue lo que comenzamos a hacer. Y la verdad es que ella fue la primera vez en mayo para comenzar a hacer la hemodiálisis, pero en julio fue declarada su sanidad y ella ni comenzó, gracias a Dios, el proceso de hacer la hemodiálisis, porque los riñones milagrosamente, con el milagro de Dios, comenzaron a funcionar bien y ella, por la gracia de Dios, no hace la hemodiálisis. Dios nos dio riñones para funcionar bien y no precisamos de máquinas para sustituir nuestros riñones. Esta máquina sustituye algo que Dios hizo a nosotros perfecto. Entonces el poder de Dios concierta, añade. Mi hermano, amigos que nos asisten, estos son millares y millares de casos. Y acabamos de recibir otro testimonio. Ya contó. Entonces, es esto lo que Dios tiene para usted. Un milagro. Basta creer. La Biblia dice que para Dios nada es imposible y que todo es posible a aquel que cree. Yo creo en usted y Dios también. Entonces crea en Dios y todo va a cambiar para mejor. Porque el amor de Dios es poderoso. El amor de Dios nunca falla. Vamos a quedarnos con una música que habla del amor de Dios y después vamos a quedarnos con nuestro apóstol. Por muitos caminhos eu andei, pensando qual deles era o melhor. Solidão foi o que eu encontrei, em busca de verdadeiro amor. Amor como este não há igual, o mundo não pode oferecer. É mais forte que qualquer ideal. Deus é amor, é só receber. Só amor, só amor, só o amor de Jesus. Só amor, só o amor de Jesus. Só amor, só amor, só amor, só o amor de Jesus. Só amor, só o amor de Jesus. Agora que ele me encontrou, estou nos braços do mais forte. Não tenho medo do futuro, não tenho medo nem sequer da morte. Nada de mal me pode tocar, em todas as coisas sou mais que vencedor. Tenho sempre quem me defenda.
Y después de oír tantos testimonios, es hora de yo hablar para usted que ya es creyente. La gran importancia de pensar en las personas que están allá afuera sufriendo, para ayudar a Dios a alcanzar a las personas que están enfermas o que están con problemas de familia, sea cualquier género de problema, y principalmente para que las personas puedan volver para Dios y después de morir, ir y vivir para siempre y para siempre con Dios. En esta serie, que hace pocos días comencé a mencionar, que es la misión, hemos hablado sobre varios siervos de Dios, desde Jonás, José de Egipto, Juan el Bautista, Pablo, Pedro. De hoy vamos a hablar de quién, de Felipe, un evangelista. Entonces habla de Felipe. Él era un hermano de la iglesia. Habla de nuestra historia y de aquello que Dios quiere hacer con cada cristiano. Felipe dice en Hechos 6 que él era uno de los hermanos fieles de la iglesia, una de las personas que era fiel, y su testimonio era de alguien que era constante, que tenía un buen testimonio lleno del Espíritu, y que hubo una necesidad en la iglesia. La iglesia se multiplicó, comenzó a quedarse grande. No podían ser solo los principales apóstoles a tomar cuenta de la iglesia, entonces tuvieron que tener, en nuestro ministerio llamamos de diáconos. ¿Para qué? Para servir, para ayudar a las viudas, para ayudar haciendo lo que era preciso. Él era un hermano como todos los otros que era fiel a la iglesia, y el pastor en este caso. Los pastores de aquella altura reconocieron en él fidelidad y lo llamaron para servir a Dios. Pero usted dice que él era un evangelista. Exacto. Él, como usted, como yo, él participaba en la iglesia. Él iría a las campañas para evangelizar. Con Pedro, cuando iba haciendo campañas, ayudaba, quizás agarraba a las personas, hablaba de Jesús, explicando la predicación de Pedro a otras personas. Pero encima de todo, antes de él haber sido un evangelista, en su llamada de evangelista, que más tarde fue lo que fue, él era un evangelista, predicaba la palabra, él era un hermano que estaba siempre listo para ayudar. Y agarré en esta historia por algo que la obispa Cristel dijo acerca de Pedro, que cuando nosotros comenzamos, Dios agarra en nosotros con las capacidades que tenemos, con aquello que nosotros sabemos hacer. En este caso es para hacer lo que es preciso. En este caso era preciso ayudar a las viudas, porque había acción social, como nuestro ministerio también tenemos. Es preciso entregar alimentos, visitar personas, ayudar en las tareas de la iglesia. En cuanto a los apóstoles, predicaban la palabra. Entonces Felipe comenzó así, con el talento que tenía, a ayudar, ser un siervo, ser un diácono. Y dice que de a poco su talento para predicación comenzó a revelarse. Y años más tarde, dice que hubo un problema con Pablo, cuando él era Saulo. Hizo una gran persecución a la iglesia. Y después de la muerte de Esteban, así como Felipe fue consagrado, ellos fueron perseguidos y fueron expandidos por varias partes. Pablo aún no era Saulo. Esteban también. Eran diáconos de la iglesia que ayudaban en las campañas de evangelización, en las actividades de la iglesia normales. Bien, con la persecución, ellos fueron expandidos por toda parte, y Felipe fue a vivir a una iglesia, a una ciudad de Samaria. Y ahí comenzó a desempeñar y comenzó a servir a Dios. Y ahí traerá a la memoria algo que dijimos, recordando que hay varios hermanos de nuestra iglesia que muchas veces, por fuerza de circunstancias de trabajo de una nación, son obligados a moverse de un lugar a otro, que no pierdan el foco de su misión: evangelizar, ayudar al prójimo, predicar el evangelio, estar disponible para ser usados por Dios. Y Felipe, cuando fue para Samaria, y fue una historia que está en Hechos 8, él continuó teniendo comunión con Dios, continuó predicando la palabra, y un día Dios le mandó a ir para una determinada calle, pero no le dijo nada más. Ve para aquella ciudad y ve para aquella ciudad, para aquella calle. Y llegó a aquella calle y no sabía qué hacer. Dios no le dijo nada más. Hechos 8.
Y de repente, porque la calle estaba desierta, no había nada. Parecía que no había oído a Dios. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando nosotros somos siervos de Dios y sabemos que tenemos un talento, una llamada y estamos disponibles, no podemos caer en el error de voy a hacer lo que quiero, como quiero, donde quiero, de cualquier manera. No. Felipe obedecía a Dios. Usaba su talento no para sí mismo, sino para ayudar a Dios. Y Dios dijo, va para allí. Y Dios no dijo nada más. Cuando él llegó, había un hombre en un carruaje y Felipe comenzó a oír el libro de Isaías y Dios dijo, llega hasta él. Y él no sabía lo que iba a hacer. Él fue y comenzó a oír, fue corriendo. Y corriendo Felipe, era un carruaje, ¿no? Él corrió y estaba leyendo Isaías sobre Jesús. Verdaderamente había tomado el cordero para ser crucificado. Y Felipe entendió, ya sé que es. Voy a agarrar en este versículo bíblico y voy a evangelizar a este hombre. Y él dijo, ¿está entendiendo lo que está entendiendo? No, es una historia bonita, pero no estoy entendiendo. No estoy entendiendo nada de esto. Entonces lo voy a explicar. Y él dice que él entró, comenzó a hablar a aquel hombre, a eunuco, que no era de la iglesia, era de otro pueblo. Y dice que en aquel día, aquel hombre fue salvo y se bautizó. Y esto es importante entender. Y después Dios lo sacó de repente. Exacto. De repente Dios lo llevó para otro sitio, para Azoto. No es para Osona, es para Azoto, para otro sitio de otra tierra. Felipe era un hombre que andaba con Dios. Pero nosotros tenemos que entender, cuando tenemos una misión, cuando Dios nos da talentos, cuando Dios nos llama, es un compromiso para la vida. Independientemente de las circunstancias que a veces nos llevan de un lugar para otro, o fuimos llamados como otros enviados para determinados sitios, siempre debemos estar sensibles a la voz de Dios y dar oídos a Dios para no caer en el error de querer construir nuestro futuro a nuestra manera. El secreto siempre es desear servir a Dios, cumplir mi misión, pero siempre dando oídos a Dios. Y Felipe era un hombre, como yo ya dije, era reconocido por buena reputación, como nosotros también. Para servir a Dios tenemos el cuidado de escoger personas fieles a la iglesia, llenas de espíritu. Y por aquello que la Biblia habla, y en Hechos 21, él hasta fue visitado por el apóstol Pablo y por el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque él fue fiel. Vimos aquí varios casos de hombres que comenzaron bien su caminata, como profetas. No importa el título, lo que importa es que Dios los llamó y ellos desistieron y a la mitad del camino por esto. Uno porque quiso huir, el otro porque se dejó de seducir por las cosas de este mundo, pero Felipe no. Felipe no solo fue fiel, sino que dice en Hechos 21, cuando él es visitado por Pablo, sus familias servían a Dios. Él y su casa sirvieron a Dios. ¿Y qué hacían? Iban para la calle, predicaban el Evangelio y sus 4 hijas eran usadas en los dones del Espíritu Santo y profetizaban, traían revelación y ayudaban al prójimo. Porque profecía no es para vanagloriarme, no es para mostrar que soy espiritual. Una profecía es una herramienta, un don del Espíritu Santo, no vamos a hablar sobre eso, para ayudar a las otras personas, para que Dios se use de mi boca, de mi vida, para dar un recado que Dios ya quería dar hace mucho tiempo, pero a veces la persona no es capaz de oír, pero Dios revela la voluntad de Él para la vida de la persona. Y es eso que somos llamados a hacer, llevar un recado. El apóstol habló de esto cuando hablamos de Juan el Bautista. Nosotros estamos hablando de Felipe, pero podríamos hablar de usted, de mí. La iglesia precisa de todos. Y nuestra llamada número 1 es estar disponibles. Y cuando Dios nos llame a través de un pastor, de un presbítero, de un líder de grupo familiar, tenemos que ser como Felipe. Decir, esme aquí, es servir a las mesas, yo voy a servir a las mesas. Pero yo tengo llamada para esto, tengo llamada para aquello. Por lo tanto, no es esto que yo quiero hacer. Oiga, nosotros hacemos lo que fuera preciso. Aquel plan que Dios tiene para nuestra vida se cumplirá, pero raramente, muy raramente, nosotros entramos en nuestra llamada final. A veces lleva decenas y decenas de años hasta Dios conseguir colocarnos en el lugar que desde el inicio Él había propuesto.
Pero la llamada es esta, estar con Dios, estar disponible, obedecer en todo a Dios. Porque después hay otros que comenzando a hacer cualquier cosa dicen, no hago nada más. Yo soy asistente, líder de grupo familiar, no, yo soy asistente. Porque también está lo opuesto, aquel que dice, no tengo otra llamada para esto, yo soy solo hermano. Después están aquellos que comienzan a hacer algo que les gusta, que les da placer, que les satisface. Por ejemplo, para mí cantar es algo que a mí me gusta, pero no es mi llamada ahora, ya fue, ahora ya no es. Y hay personas que quedan agarradas a algo que les gusta hacer y usan eso como disculpa para no hacer aquello que Dios precisa en otro momento. Y él comenzó sirviendo en las mesas y fue lo que precisó hasta el final de la vida de él, no solo él, sino su familia. Es un ejemplo para nosotros, porque fuimos llamados para evangelizar. Felipe es mi historia y la historia de cualquier creyente, de cualquier persona que entrega la vida a Jesús. Servir al prójimo, predicar el evangelio, ayudar a las personas que están allá afuera, porque el apóstol dice aquí, en uno de los programas fue de Juan de Bautista, personas están sufriendo, personas están desesperadas. El apóstol menciona y exhorta a escuchar esa lección. En una de las listas de reproducción está que habla sobre la misión, que hay personas que se están suicidando porque no tienen ninguna esperanza, porque no saben qué más hacer. Nosotros no podemos ser indiferentes, tibios, apáticos. Felipe, cuando precisó de él fue sensible. Él estaba atento a la necesidad de las personas. Él predicó el evangelio todos los días de su vida. Y esto no es solo Felipe, todos nosotros tenemos que tener este sentimiento, porque el amor de Dios en nosotros fue derramado. Dice la Biblia en el día que entregamos la vida a Jesús, el amor de Dios es colocado dentro nuestro por el Espíritu Santo. Y ese es amor que hizo, y usted puede leer el libro de Hechos, hizo con que Felipe, Esteban, hizo ese amor que fuera transformado Saulo a Paulo, es predicar el evangelio, expulsar demonios. Y en nuestro ministerio, nosotros tenemos tantas herramientas hoy que posibilitan todos nosotros que estamos aquí, usted que está ahí, ser Felipe. Tenemos libros físicos en toda la sala de las palabras de nuestra iglesia. Tenemos site con libros digitales en varias lenguas, para Brasil, para India, para España, para Mozambique, para Angola. Tenemos Curiacos Editora. Tenemos este canal donde usted está asistiendo a este programa. Tenemos site en alemán. En holandés, en ruso, eslovaco, francés, inglés, español, televisiones, en todas estas lenguas. Como el apóstol decía aquí cuando hablaba de Pablo, si Pablo no tuviese solo camellos, si tuviera que hablar a pie, y él tuviera todo esto que tendríamos hoy, ¿dónde habría llegado? Y es eso que estos hombres, y por eso estamos aquí recordando, esta no es la misión de Felipe, de Pablo, es mi misión, es su misión, estar atento, porque hay personas que están sufriendo, los señales están ahí, es solo mirar para las noticias. América es catástrofe tras catástrofes, el mundo está en un cataclismo, un caos total, y solo hay una esperanza, Jesús. ¿Y quién sabe eso? Somos nosotros. Por lo tanto, solo nosotros podemos hacer la diferencia de predicar el evangelio. Otra cosa que Felipe tenía, que era algo que él después desenvolvió, otra cosa que no sé si ahora es propicio hablar de eso. Él tenía un ministerio que era de evangelización. Una cosa es evangelizar de acuerdo con Marcos 16:15, que es una responsabilidad individual de cada creyente. Ahora, otra cosa es ser profeta. Y Felipe fue tan fiel en lo poco que Dios le dio una llamada final de ser un evangelista. Pero ningún evangelista trabaja cerca de usted, y es eso lo que yo admiro en Felipe, porque él siempre se sujetó a Pedro y a los apóstoles principales. Él sabía: mi ministerio es ser evangelista. Dios me dio un talento que yo predico cualquier cosa y multitudes se salvan. Yo hablo y mucha gente es sana, señales y maravillas suceden, y usted puede ver eso en Hechos 8. Él habla que sucedía. Cuando Felipe llegaba era un ánimo, una alegría, pero después, ¿quién fue? Pedro y Pablo, para tomar cuenta de las personas. Ellos impusieron las manos y fueron bautizados en el Espíritu Santo. Porque Felipe, el ministerio de evangelismo no precisa sujetarse a nadie, puede hacer lo que quiera, no. Él es uno de los 5 principales, pero siempre voy a pedir a Cristo para explicar
que estás en esa ola. ¿Cuál ola? Sim, uma coisa é. Una cosa es, Toda a gente tem chamada. toda la gente tiene llamada. A pessoa tem que Y la persona tiene que entender que a quantidade de bênção, de la cantidad de bendición, de protección de Dios, de puertas abiertas, depende solo depende de nuestra fidelidad para con Dios, fidelidad a su llamada. Si la persona solo está para fazer dispuesta a hacer solo la Deus, pois Deus também só a- vai fazer coisas a parte. part-time, Se a pessoa Dios también va a hacer eso. quer Si la persona tiene un amor tan grande que es mayor que un madre o un padre tiene por un hijo, entonces usted preocupar com no tiene que preocuparse con nada porque Dios abre puertas, Dios hace todo y algo más. e acima de tudo, Y encima de todo, cuando nosotros morimos, aqueles que têm vamos forem fiéis até ao fim, hasta Jesús, aquellos que fueron fieles, vamos ter vamos a tener una posición que depende 100% de aquello que hicimos para Él aquí. crentes Hay muchos creyentes que aún están infelizmente así un poco agarrados un poco a las cosas del mundo, preocupados con que Joaquín o Manuel piensan y que buscan dineros y cosas materiales que no van a llevar nada de aquí y pierden de vista su futuro que será eterno. Ahora, otra cosa es Dios en medio de su iglesia, dice en 1 de Corintios 12, que chamam dice que llama a unos para una posición, a otros para otra, porque el gobierno de Dios no es cualquier cosa. Y yo voy a decir esto porque hay algunos creyentes que acham que cada faz o que piensan que cada uno hace lo que quiere. Es el juego de los independientes, ¿está viendo? Es el juego de los independientes. No, no lo es. Por eso, infelizmente, hay países este pensamento donde este pensamiento surge, donde estos pensamientos se expanden, onde não há verdadeiro donde no hay apostólico un verdadero ministerio apostólico y etcétera. é muito fácil. Es muy É fácil. o caso, por exemplo, que está Es el caso no Brasil, é o caso que está acontecendo, já aconteceu na Europa, está que está sucediendo en Brasil, que está sucediendo en Europa, en América, poderosíssimo, porque un país que fue poderoso porque Dios estaba con ellos, pregadores e irmãos achavam eran predicadores, ficamos independentes porque eu também. E porque yo también y yo también. Por lo tanto, não havendo organização, no habiendo organización, de acuerdo con el principio de la Biblia, em Corinto, que está en Corintios y en Efesios, no va a resultar. Agora fiquei quase sem saber o que é que a Grace falou. Ahora me quedé no sabiendo lo que querías hablando, pero como estabas mencionando en 1 de Corintios, habla que Dios nos creó con un cuerpo, Pessoas para dons, entonces llamó personas para dones diferentes, con una misión especial. Y es importante saber, porque a veces la persona dice, yo soy evangelista, soy esto, aquello, y la persona, el ser humano, le gusta hacer cajas. Un pastor es así. El evangelista es esto. Pero dentro del cargo del ministerio de apóstol, pastor, sea lo que fuera, cada persona es única, tiene dones y talentos. Si Dios da esos talentos, tú vas a ser evangelista, pero vas a continuar con tu carácter. Entonces tiene una cierta manera para hacer otras cosas, tiene ciertos dones. En verdad, Cristian, una persona nunca tiene solo un talento, tiene siempre varios. Puede haber alguno que sobresalga. Por lo tanto, o Adriano estava a dizer lo que Adriano estaba quando diciendo alguém tem uma es que chamada, cuando alguien tiene una llamada para o ministério, que é para el diferente da ministerio que es chamada diferente a la llamada normal de los hermanos, esa llamada que é de repente, nunca es de repente, va sucediendo. Cuando la persona se da cuenta, está en el ministerio a tiempo integral o no, eso también es independiente. E a pessoa que tem uma chamada Y ahí la persona que tiene una llamada para los 5 ministerios, que no son solo 5, pero vamos a decir que son 5, ela é revestida com ella es revestida con el poder extra, o sea, con herramientas. e não faz dele pessoa mais No hace de él la persona más importante, no hace de él el dueño de nada ni de nadie. Ese es otro error. apenas faz com que Apenas hace con que sea, mais responsabilidade. tenga más responsabilidad delante de Dios. E o caso de Y el caso de quien está en liderazgo, no meu caso apóstolo, mi caso, apóstol, profeta, obispo, pastor, tem que él tiene que ter uma estrutura no solo tener una estructura administrativa e administrativa y espiritual,
que es lo que nosotros tenemos, pero también Él tiene que pastorear su rebaño. El obispo tiene que pastorear a sus pastores, los pastores tienen que pastorear a sus diáconos, presbíteros, misioneros. Por lo tanto, tiene que haber este cuidado muy importante. Por lo tanto, Dios agarra en un ministerio y se usa de ese ministerio de la forma que Él quiere, de los lugares que Él quiere, y da instrucciones específicas. Es nuestro caso también. Cuando nosotros obedecemos, entonces viene la bendición de Dios para todo el mundo. Por lo tanto, vea, Dios está contento con la iglesia Maná, porque incluso que usted sea obediente y nadie más es, no vamos a ningún lado. Si todos son obedientes y yo no lo era, entonces no vamos a ningún lado. Todos tenemos que tener un equipo de obediencia y etcétera. Y eso es lo que nosotros tenemos. Son cosas importantes de aprender, porque hay personas, hasta hay personas maravillosas que están en ciertos ministerios, que se sienten frustrados porque nada sucede, porque Dios no puede estar allá, porque quien está dirigiendo no entiende. No es de propósito, pero no sabe que es preciso estructura. Hace unos años atrás me intentaban acusar varias cosas y no conseguía. Me decían que la iglesia Maná, en términos de administración y gestión, era tan buena que mejor que las empresas. Yo decía, entonces debía ser un elogio. Hay un ministerio Maná que está mejor que los otros. No, esos problemas. No, la iglesia debería ser el modelo y así los negocios deberían copiar ese modelo. Hay algo que yo quiero enfatizar, que es lo siguiente. El proyecto, todo lo que hacemos, todo el dinero que recibimos, es siempre canalizado, esfuerzo, dinero, pensamientos del ministerio, es canalizado, el primero para las cosas básicas, mantenimiento, que tiene que vivir, solo en el ministerio tiene que vivir, pero tiene que comer. Tenemos máquinas, tenemos coche, tenemos internet, tenemos televisiones, pero la gran porción no puede ser para el mantenimiento, ni para recibir sueldos. Hasta me da ganas de reírme. No. La gran porcentaje tiene que siempre ser aumentar la evangelización, aumentar la expansión del ministerio, alcanzar más ciudades, más países, más lenguas. Porque si nosotros no pensamos así, Dios va a sacar aquello que tenemos. Recuerda que Jesús habló de los talentos, la parábola de los talentos en Mateo 25. Llamó a 3 personas y cada una dio según aguantaba. Y el último, el tercero, no usó el talento para Dios. Usó para lo que él quería. Entonces, Jesús dijo que este hombre era un desgraciado, va para el infierno, y mandó que aquello que él tenía fuera dado a los otros que trabajaban para Dios. Entonces, si nosotros, que somos de la familia Maná, de la tribu Maná, paramos de expandir, de pensar en expansión, no estamos solo pensando en el mantenimiento y no sé qué, entonces Dios viene y nos ayuda. Ahora, con esto también viene la gran cuestión, que es, todos nosotros tenemos que tener esta actitud, que es, yo vivo para servir a Dios 24 horas por día. Usted no es un enfermero que en las horas vacías va a la iglesia. No, usted no es un técnico de computación, de aire acondicionado, no sé. Usted es un siervo de Dios 24 horas por día que en las horas vacías trabaja para ganar dinero, sustentar su familia, sustentar la iglesia. Es eso lo que la Biblia nos enseña. Entonces, usted está en una posición en que Dios se agrada de usted
Y como Él es el bendecidor, nada le faltará. No es por casualidad que estas personas son mega bendecidas, que hay milagros todos los días, en cualquier parte. No tenemos hipótesis de contar 1/10 de los milagros que conocemos, porque Dios está contento. Ese espíritu no puede ser perdido, tiene que ser alimentado, y los que somos más viejos en Jesús, tenemos que educar a los nuevos convertidos, nuestros jóvenes en este camino. Por eso, no podemos parar de pensar en expandir. Nosotros tenemos un proyecto que es mega importante, que es los grupos familiares. El proyecto de grupos familiares es un proyecto que tiene muchos objetivos. El primero de todos, hacer con que la persona que entrega la vida a Jesús quede firme en Jesús, en la palabra y en la iglesia. O sea, nosotros somos como un árbol, tenemos que tener raíces. Y las personas no quieren saber de las raíces, no quieren saber, solo quieren saber del fruto. Y la vida de ellos les da frutos malos. Es el fruto de la salud, fruto del empleo, fruto del matrimonio, de no sé qué. Y la persona no sabe por qué. Porque las raíces no están alimentadas o están con fertilizantes errados, que son las cosas del mundo. Entonces, en el grupo familiar enseñamos rudimentos de Cristo, que es la palabra de Dios entrando al corazón de la persona. Esa palabra es la vitamina, es la fertilización que va a generar frutos buenos. Y cuando la persona está en el grupo familiar, que tiene una lección semanal, siempre, muy simple pero poderosa, la persona debe pensar que ahora va a continuar en el grupo familiar, no solo para recibir, sino para dar, para ayudar al prójimo. Él tiene que purificarse delante del, dando su casa para el grupo familiar, porque la casa no es suya. Usted murió para usted mismo. No puede entrar en el cielo si no murió para usted. Entonces haga un inventario de todo lo que es de usted y dé a Jesús. Dé su casa para un grupo familiar, entregue su vida para ser entrenado, para ser un grupo familiar. No importa dónde usted está, usted puede estar en cualquier parte del mundo. Nosotros tenemos casos fantásticos de personas como por ejemplo angolanos, mozambicanos, que fueron a trabajar para los Estados Unidos, para Canadá, para Rusia, para China y no sé qué más. Y siempre que llegaban allá, llamaban: ah, ¿puedo tener un grupo familiar? Claro que sí. Nosotros oficializamos, porque tiene que estar todo como debe ser. Y la persona ya está entrenada o es entrenada. Y muchas iglesias nacieron así. Muchas iglesias nacieron de esta forma. Explica qué es un grupo familiar cristiano, cómo funciona. El grupo familiar es una reunión muy corta que es dado durante la semana, normalmente un martes o miércoles, en casa de una persona. Es una reunión familiar. Un grupo familiar es algo pequeño, son pocas personas. No es una iglesia. 4, 5, 7, 10 personas. Ya tiene que abrir otro grupo familiar. Es eso. Entonces, es algo muy íntimo. Entonces, todos los días, todas las semanas he dado una de estas lecciones. Nosotros tenemos un manual que tiene todas las lecciones. Es un manual para un año. Son 52 lecciones. Este solo tiene las partes de las lecciones para los hermanos, para acompañar la lección. Es muy bonito. Y los líderes tienen un manual que es más desarrollado, porque él es el líder, tiene que estudiar. Tiene las lecciones y otras cosas. Comienza así con algunas músicas, se da una lección, después se ora. Y después también está el convivio, y siempre hay un tiempo de hacer preguntas, porque el nuevo convertido está con dudas y no entiende enseguida. El grupo familiar es muy bueno porque no tiene mucho tiempo y este nuevo convertido no está entendiendo. También puede preguntar: ¿está entendiendo? Y el hermano: no estoy entendiendo. Y entonces él va explicando. Y eso va a hacer varias cosas, va sacando esas dudas. Y también es importante que los más viejos acompañen a los más nuevos. No es decir que no tiene nada que ver con usted. Usted no, cuando tiene un bebé, no dice que no tiene que ver con usted. Está aquí un dinero, fue un sueño que Dios me dio. Yo no sabía de esto. Ganaba muchas personas para Jesús, pero no tomaba cuenta de las personas. De ahí vino este gran proyecto. Y como yo tampoco puedo hacer todo solo,
Ahí está la importancia de trabajar en unión, de tener una estructura con diáconos, presbíteros, etc. En ese sueño, yo veía un supermercado que, que no había 200 cajas, 300 casas, era algo grande. En la altura había solo uno jumbo que tenía 2 o 3 cajas, que ya era grande. Entonces eran mujeres con aquellos carriños de compras y tenía el bebé allá. Pagaban las cosas y después daban el dinero al bebé y decían chao, chao. Y yo pensé, son todas locas. 3 días seguidos, 3 noches seguidas Dios me dio ese sueño y siempre decía, es eso que tú estás haciendo. Y yo me asusté. Por lo tanto, no podemos ser así. Si amamos a Dios, tenemos que cuidar de los nuevos convertidos o hasta de los hermanos que andan por ahí desviados, porque un desviado va para el infierno. Las personas a veces piensan que la paciencia de Dios significa que la persona hace lo que quiere, no tiene que prestar cuentas. No. Dios manda y va a mandar y va a verificar lo que hacemos y lo que no hacemos. Por lo tanto, el amor de Dios es, acabando esta vida aquí, se terminó la paciencia. Por lo tanto, es eso. Lo que quiero exhortar es que usted sea miembro de un grupo familiar y después, cuando ya tenga más conocimiento, a fin de 1 año o 2, diga a su pastor, yo también quiero ser líder, y Dios le dará un grupo familiar nuevo para nosotros crecer. Nosotros tenemos que abrir más grupos familiares en Angola y en el resto, pero en Angola está más desarrollado, que es el proyecto de los 500 grupos familiares. Ya va a 700. Y con eso en Angola, muchos jóvenes ya están inscritos, están siendo entrenados y están dando frutos fantásticos, no solo en Angola, sino en Mozambique, en Brasil, y ese es nuestro futuro. El apóstol Pablo hacía esto. Nosotros no podemos olvidar estas verdades. Por lo tanto, voy a pedir a Cristel para orar por todas las personas que están en directo con nosotros, para que ellos tengan este cuidado de mirar para este proyecto de los grupos familiares. Si aún no dieron la casa para el grupo familiar, que den. Si aún no entregaron para ser entrenados, no diga que no tiene talento, porque todos lo tienen. Entonces, ora, Cristian. Oh Dios, en el nombre de Jesús, yo quiero orar por todas las personas, por todos nosotros también. Yo pido que nos des este concepto dentro de nuestro corazón para entender cuál es tu espíritu, cuál es tu misión, para que pensemos en las personas que están perdidas y para que entendamos el plan, la estrategia que Dios nos dio para tener grupos familiares, que es responsabilidad de cada uno de nosotros y que Dios nos llama, que Dios le llama y le pide su casa, le pide su talento que tiene para hablar, para predicar, para ayudar a las personas, para ser amigo de las personas. Dios precisa de usted. Entonces yo pido que Dios derrame de tu espíritu sobre todas las personas y te pido que tomemos esta decisión y vamos hasta el final en el nombre de Jesús. Amén. Y para terminar este bloque, una vez más quiero decir lo siguiente. Jesús hablaba, ya vamos a hablar sobre dinero y la ley de sembrar para cosechar. Cuando el suelo es bueno, el corazón es bueno, limpio, de piedras, falta de perdón, etc. Esas buenas semillas, que es siempre igual, puede dar una semilla, va a dar 30, 60 o 100. Y las personas a veces solo piensan en una ley, como si esto fuera todo lo que hay para saber, no preciso nada más. Si hago esto ya está todo resuelto. Ayer el obispo Pedro habló muy bien en ese aspecto, que es Dios no está ahí. Hasta hay hermanos que solo piensan en dinero y piensan que están haciendo un negocio con Dios. Yo doy esto, entonces Dios me da esto, si no me enojo contigo, Dios. Y la verdad es otra. Nosotros deberíamos sembrar por amor a Jesús. Yo cuando comencé a sembrar, María Emilia, que fue pastora
de cierta edad cuando se juntó a nuestra iglesia. Ella daba para la iglesia y muchos hermanos davam para a igreja e daban para la iglesia y dan por amor a Jesús, ni sabían. direitos a receber de nós. É o amor a Jesus. Es el amor a Jesús, el amor a la obra de Dios. Queremos que más personas A palavra de Deus. conozcan la palabra de Dios. Es un privilegio tener un ministerio donde tenemos tantas personas que pueden estar a tiempo integral, con coche, con televisiones, con ordenadores, en fin. Y eso no puede parar. Nosotros no podemos parar. Desejarmos profundamente Y cuando nosotros deseamos profundamente ganar almas para Jesús, más Dios se usará de nosotros y así todo el resto va a funcionar. Vamos a oír una música uma música que es una música muy nueva, no, que dice, Dios es mi amigo, Él está conmigo, pero también es su amigo y está con usted, donde usted esté. Vamos a oír. Nem que um exército me cerque, eu não temerei. Nem que a guerra se levante contra mim. Nenhuma força do mal me pode derrotar. Arma alguma contra mim não vai prosperar. Porque Deus é meu amigo, Ele vai me ajudar. Porque Deus está comigo, pois eu sei que somente nele vou confiar. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, a sua sombra eu descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, a sua sombra eu descansarei. Deus é minha fonte, minha rocha e salvação. Ele está comigo na angústia e no meio da aflição. Ele sempre abre um caminho, seu poder não tem fim. A sua mão estendida mostrando todo o seu amor por mim. Porque Deus é meu amigo, Ele vai me ajudar. Porque Deus está comigo, pois eu sei que somente nele vou confiar. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, a sua sombra eu descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, a sua sombra eu descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo. Ah, então. Estava tão bom. Ay, estaba tan bueno. voz de mulher. Então o que é que faz aqui? Ó? Entonces, ¿qué hace aquí? Venho fazer companhia. Vengo a hacerle compañía. Ah, y hablar la palabra. O que eu quero Entonces, falar agora é sobre lo que yo quiero hablar ahora es sobre el área financiera, todos porque como he dicho, precisamos de fé todos nosotros precisamos de fe nesta área, en esta área neste período. durante este periodo. Desde março que Desde estamos marzo nesta situação, que estamos en esta situación, faliram, muchas empresas estão, muito fueron a la ruina, assim por fio, muchos están así governo, con subsidios del gobierno y que están terminando, enfim. en fin. Mas felizmente quem Pero felizmente quien tiene Jesús e está a fazer as leis y está haciendo las leyes de Dios, está viendo, ese vence. e é muito importante Es muy importante pessoa, o que la crente, persona, el creyente,
entenda que há como que Entienda mundos paralelos. que hay mundos paralelos. Do mundo El mundo del mundo es aquello que vemos. que a gente diz que funciona, tem os Que la gente sistemas dice que políticos, funciona, tal, tiene e su depois sistema, volta e não volta, é y uma después, catástrofe. Fora, una u otra vez, roubo, es un mentiras. catástrofe, Mas Deus não é robos, assim. mentiras, pero Dios no es así. O sistema de Deus não é Y el só sistema de Dios milagre de vez em no quando. es solo un milagro a veces. De nós Hay una forma andarmos de nosotros pela fé, andar por la vivemos fe, pela fé, vivir por la fe. Por lo tanto, no solo sucesso, tener éxito, vitória, una victoria, estamos mal, porque estamos mal con cualquier problema, nós continuamos a vencer, sino continuar venciendo a y subiendo. E, portanto, Por lo nós tanto, aplicamos as cuando leis nosotros de Deus, aplicamos andamos las com leyes Deus, de Dios, estudamos andamos con Dios y ayudamos a Dios a evangelizar, todo eso son fuerzas que se juntan. nossa vida Entonces nuestra vida es un éxito. vamos ver que as outras pessoas Vamos a ver que las otras personas no van a ser así, ¿no? constroem a sua vida na Porque construyen su vida en la arena. Há uma história Ahora, que eu hay acho una historia muito bonita que é que yo creo que es muy bonita, que es de Isaac. aqui pelo Voy a comenzar aquí Chevy, por Chevy. que, o Isaac viveu num Isaac tempo também vivió en un de tiempo crise de mega crisis e ia y sair do país iba a salir del país de donde él iba, donde él vivía, porque las semillas no funcionaban. eu conheço países Yo conozco países de habla portuguesa seus governantes donde, porque sus gobernadores en esa altura, hace algunos años, usaram a Deus. se burlaban de Dios, O gado não se reproduzia, el ganado no se reproducía, las semillas no funcionaban, chuvas e havia habían lluvias y sequías, zero. aquello quedó Porque ninguém en cero porque nadie se burla de Dios y queda igual. Vienen 7 demonios peores. Sea como fuera, Isaac ia este Isaac iba a huir e Deus lhe apareceu. E depois y Dios le apareció. ¿Y qué sucedió? Resumiendo. Entonces lo que sucedió es que O fim da história? ya en el final de la historia, no sé. Bien, entonces la historia. En aquel tiempo Isaac quería salir de aquella tierra porque aquella tierra, como el apóstol estaba diciendo, no funcionaba. Lançavam a terra, Ellos lançavam a semente echaban la semilla en la tierra y la semilla no crecía. e ele realmente pensou bem. Aqui Y él não há pensó, solução, aquí no hay solución, aquí tengo que hacer algo por la familia. Quando uma pessoa está numa Porque situação cuando una persona está en una situación de esas, piensa, bien, yo tengo que realmente escapar, pero también ayudar a mi familia. Y él pensó en el pueblo, no solo en él, porque él también amaba al pueblo y quería ayudar al pueblo. Y pensó, mira, voy a hacer esto a mi manera. Y hay algo que nosotros tenemos que, después vamos a ver, acreditar na palavra que es creer en la palabra de Dios. Porque muchas veces, y este es el gran problema de muchos creyentes y de las personas del mundo, ouvem no conocen a Dios, oyen a Dios, pero no lo reconocen. Pero él reconoció a Dios, y porque Dios apareció, le dijo, tú vas a quedarte aquí en esta tierra porque te di una promesa a ti, di una promesa a tu padre, y yo voy a cumplirla en tu vida. Pero la decisión no fue de Dios, fue de Isaac. Isaac es que decidió, no, si Dios dice que me va a bendecir aquí, es aquí. agora temos duas Pero ahora tenemos dos medidas. Él pensando, pero yo ya sembré y no coseché. Pero Dios me apareció y me mandó a sembrar. deixa eu só dizer uma coisa que eu acho que Déjame decir algo que creo que es importante, que es lo siguiente. as pessoas estão muito Hoy las personas están dependientes de sueldos e muito pregador, y muchos predicadores, infelizmente, infelizmente, do seu patrão. hacen de su patrón su fuente. E então E até existem sindicatos Hasta existen sindicatos que viram porque o patrão tem que lhes dar mais que reclaman porque el patrón tiene que dar más dinero. ¿Y dónde que el patrón va a buscar dinero? Nadie sabe ni quiere saber. dinheiro, não tem dinheiro. ¿Cómo el patrón va a dar dinero si él no tiene dinero? Então o que acontece? Entonces, ¿qué sucede? En aquellos días Havia no había patrones. Habían patrones, pero la mayor parte de las personas trabalhavam por si próprios. trabajaban para sí mismos. Ou semeavam e colhiam O sembraban y cosechaban milho, trigo, maíz, vacas, porque tenían vacas, corderos, etc. vinhas, etc. E portanto, se Por lo tanto, ele trabalhasse, si él trabajaba muy bien, si no, se muy ele mal. fosse uma pessoa abençoada, Si él fuera una persona prosperava. bendecida, todo lo que hacía Vinha o bicho, era bendecido. vinha a saraiva, Si no, venía los bichos, el calor. Pero en aquel tiempo, a crise afetou todo la crisis afectó a toda la gente. o solo, O sea, el suelo no funcionaba, las semillas não davam nada. no daban nada. O Imagine agricultor
un agricultor vai semear aquela va semente. a sembrar aquella semilla y no va a dar. Se ele de repente gastar Si de repente él gasta todas las semillas, e a família dele vai él va a pasar hambre y la familia de él también, porque no tiene semillas para sembrar. Entonces el asunto era grave. Exactamente. Por lo tanto, ¿cuál es la lección que se puede sacar de aquí? Es lo siguiente. Nosotros no podemos hacer del salario del patrón, de la jubilación, nuestra fuente. La Biblia dice que Dios es mi fuente. Dios suple nuestras necesidades de acuerdo con las riquezas de Él. Entonces yo tengo que en el corazón poner mi fe en Dios. Y si el patrón da o no, no hace diferencia. Por eso hemos oído muchos hermanos y hermanas que no recibieron o que el negocio estaba cerrado y ellos pusieron la fe en Jesús. En vez de poner la fe en su negocio, en su capacidad, está cerrado, no pueden abrir, el gobierno no deja. El desgraciado del patrón también está con la tienda cerrada. Entonces, felizmente, a lo largo de los años fuimos enseñando, mira para Jesús, hasta tiene una música, mira para Jesús y no para los problemas, y las personas se acordaron. Y hoy, esto es comercial, la persona no puede mirar para su patrón, para su sueldo. Él tiene que mirar para Jesús, porque Jesús tiene el poder de bendecir, de dar, abrir un camino que no existe, etcétera. ¿Verdad? Sí. Ahora continúa la historia. Entonces fue eso lo que después va a suceder en la vida de Isaac. Isaac realmente oyó lo que Dios habló, tuvo que creer, porque él dice que fue y sembró conforme la palabra de Dios. Sembró en tiempo de hambre, o sea, en el mismo terreno donde hace poco tiempo no daba nada, tuvo que cambiar, como el apóstol estaba diciendo, aquí dentro en el corazón. Yo sé que hasta hoy esto no funcionaba, yo sé que esta tierra no prosperaba, pero a partir de la promesa que Dios me dio, yo voy a hacer esto y creyó. Voy a pedir a Cristo para explicar que esto tiene que ver con la persona que está en una crisis, tiene una deuda o no tiene sueldo. Entonces nosotros le enseñamos a sembrar en tiempo de hambre, que es el caso de la viuda. Ahora están desgraciadas y ven que nuestros creyentes funcionan, nadie se ríe ni se burla, porque es un pase muy bueno. Pero la persona, cuando la viuda iba a hacer el último pan para él, ¿qué es lo que el profeta dijo? Algo extraño. Él dijo así, mira, todo bien, pero haz primero para mí. Quiere decir, ella estaba desesperada, no tenía subsidio, no tenía nada más, no tenía ninguna manera. Ella iba a hacer el último pan y iba a morir. Y el hombre de Dios le dijo, haz primero para mí. Y la persona durante años y años decían a la iglesia, roba a la vieja, a la viuda, a la vecina de la iglesia. Y la viuda, vecina de la iglesia, comenzó a venir a la iglesia, dejó pasar hambre, frío, llamó a los vecinos y dijeron así, ¿usted no tiene vergüenza? Fue Dios aquí en esta iglesia que mencionó los secretos de sembrar para cosechar. Ya no pasó hambre. Ustedes que pasan hambre porque es la ley de Dios. ¿Verdad? Sí. Entonces continúa la historia. Entonces la historia dice que él después fue e hizo la palabra de Dios. Y en aquel mismo tiempo, aquella tierra que no funcionaba, en que no producía, por milagros de Dios, comenzó a producir fruto y aquella semente creció y dio 100 veces tanto. Cada semilla dio 100 semillas. Si una persona siembra 1.000 euros, cosecha 100.000 euros. ¿Para que no daba nada? Incluso que fuera uno por uno ya era bueno. Si la persona hubiese gastado 10.000 euros, iba a recibir 1.000.000. Si la persona pusiera 10.000 euros en el banco de aquí a un año, tiene 2.000. Si el banco no va a la ruina. Entonces nuestros políticos, jueces, son aquellos que están cansados de decir que no quiere decir
teu dinheiro. roban tu dinero, Ah, vão buscar impostos para pôr lá mais van a dinheiro, hacer para impuestos, tirar mais dinheiro. E muita gente y mucha gente agora já não é continúa tanto, creyendo, mas bueno, ainda há ahora no crentes es que ainda tanto, acreditam nisso. pero hay gente que cree en eso E sentem dificuldade em y acreditar siente na lei de dificultad en Deus. creer en la ley de Dios, en los cuidados de este mundo. Agora, Por lo o que tanto, eu também quero dizer, e para ahora lo que terminar, quiero decir para terminar es que a seguir a ele ter esse grande que después sucesso, de él haber tenido ese gran éxito, no paró ahí, ¿no? Cristo. No, por causa de eso es muy bonito. Porque Dios no solo suplió esta necesidad, ni la primera necesidad, pero continuó estando con Isaac, continuó estando, por eso se ve en la historia que él quedó cada vez mayor, cada vez tenía más ovejas, más cosas, más empleados, de tal manera que los vecinos quedaron con envidia. ¿Por qué? Porque Dios continuaba bendiciendo y bendiciendo, porque Dios estaba con él. está o que é que Y ahí está Deus deu a profecia, né? lo que Dios dio en profecía Essa profecia, e que esses irmãos hoje y que los hermanos hoy muita mencionaron, gente, que mucha vai gente ser, não é nomeada, va a ser, no es nombrada, es promovida, ao ponto de que al punto o seu de chefe sus deixa de ser jefes chefe e dejan de o ser irmão é que é jefes chefe, y el hermano depois que es chefe jefe é uma promoção. es una promoción. Pois já ouvimos tanto. Ya oímos. Mas isso apenas é o princípio. Pero eso apenas es Depois o que el Deus vai inicio, fazer é não porque vai después parar. lo que Dios va a hacer es no Enquanto parar. que En cuanto eh, unos não aceitam Deus, no aceptan a Dios, teimosos, son necios como el faraón, van perdiendo y perdiendo uma desgraça total. hasta que es una desgracia. Tem Jesus, Los otros tienen a Jesús y permanecen firmes con Jesús, fieles a Dios, estás viendo, ¿qué va a suceder? Van prosperando y quedando cada vez mayor, e não só na área y financeira, no solo en el área financiera, sino en el área social. Y es muy importante porque Dios ya se está usando essa palavra, esa palabra. Deus deu essa palavra já Dios dio esa palabra ya el año pasado. em outros Y en Angola y en otros países hemos aceitaram, e Deus visto que varios hermanos llamó y promovió hasta ministros, ministros de Estado, secretarios. quando eu estava lá, Y cuando yo estaba allá cenando con ellos, les dije, nunca se olviden que es Dios que los promovió. No es para ganancia personal. Claro, que Dios quiere bendecir, pero es para usted ser usado como José de Egipto, para o povo, para el pueblo, até os descrentes. hasta los descreyentes. Porque quando nós estamos numa Porque posição cuando nosotros estamos en una posición de destaque ou de de destaque liderança, o de a unção de liderazgo, Deus vem. la unción de Dios Aliás, viene. está a acontecer uma coisa também muito engraçada, que é a empresa Esto es algo interesante. Hay empresas que pequenas e médias son pequeñas, que yo os conozco, patrões, en que los patrones, vamos dizer assim, nunca vamos a decir usaram así, a igreja, nunca se burlaron de la iglesia, hasta ayudaron, sempre esses siempre prosperam. esos Nem prosperan, perdem nada. Os no que pierden abusaram, nada. os que Los que se maltrataram, burlaron, los que maltrataron, los que no sé qué, esos van o segredo al fondo. Por eso, el secreto es andar con Dios a lei. y usar la ley de Dios. La lei básica de Dios Semear. es sembrar para cosechar. Funciona Todo funciona sementes. O con dinheiro semillas. Dinero son Portanto, semillas. nós- Por lo tanto, cuando nosotros decidimos honrar a Dios con diezmos y ofrendas, nós decidimos que em cuando tempo nosotros de crise, decidimos que en tiempo de crisis, en semear tiempo uma de semente hambre, extra. tenemos que sembrar una semilla extra para Dios, Rápido possível. multiplicar esa Então, semilla nossa vida lo más rápido posible, é entonces nuestra vida es una vida de éxito. Não se esqueça. Ahora no se Deus olvide ultimamente que tem Dios dito, tem últimamente ensinado, ha dicho y yo he não enseñado, se agarre apenas a essa no lei. se agarre solo a esta ley, Não faça desta lei no haga de esta Deus. ley un Isto Dios. é uma lei Esta es una ley que está ligada a outra lei, de amar a Deus. interligada a otra ley. Em primeiro lugar, Amar a Dios encima de todo, ayudar a Dios en esta evangelización, desear que la iglesia sea próspera para ir más lejos, más rápido. tudo isto misturado, Todo que é esto o verdadeiro es evangelho. Então, el verdadero evangelio. Entonces vai aparecer ahora uma placa va a aparecer aquí una placa no ecrã. en la Você pantalla. prepara a sua Usted semente, prepare su decida semilla, semear, decida sembrar, ser decida praticante ser un desta lei, practicante de esta ley, porque usted vai también va E a vencer. quando tivermos essa Y placa, cuando tengamos esa placa, aqui os nossos técnicos também aquí vão nuestros pôr técnicos también van a poner una música bonita Curiacos. Vamos de Curiacos. Vamos a oír. Agora que eu sou
Filho de Deus, nada me faltará. As bênçãos do céu, uma vida melhor, nada me faltará. Amor no meu lar e uma vida de abundância não vai faltar. Com Jesus do meu lado, Com Jesus do meu lado, caminhando com Ele, caminhando com Ele, vou vencer nesta vida para que o mundo veja em mim Jesus. Sabendo que tenho quem cuida de mim, nada me faltará. Com a sua ternura, sua mão poderosa, nada me faltará. Vontade de ser e o desejo de imitar o meu Senhor e espalhar a notícia, espalhar a notícia que o meu Senhor vive, que o meu Senhor vive. proclamar as virtudes do meu Deus e que o seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Proclamar as virtudes do meu Deus e que o seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Proclamar as virtudes do meu Deus e que o seu nome é Jesus. Sabendo que tenho quem cuida de mim, nada me faltará. Com a sua ternura, sua mão poderosa, nada me faltará. Vontade de ser e o desejo de imitar o meu Senhor e espalhar a notícia, Espalhar a notícia que o meu Senhor vive, que o meu Senhor vive. proclamar as virtudes do meu Deus e que o seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Amém e amém. Amén y amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Entonces, ora por favor. Oh Dios, en el nombre de Jesús, yo pido que tú derrames tu unción sobre todas estas personas que sembraron ahora mismo. En el nombre de Jesús, ordena la multiplicación a todas las semillas. Amén y amén. Muito bem. E agora Muy bien. vamos Y ahora falar sobre vamos a hablar oração, sobre oración, fé, oración de fe, pedidos. pedidos. Tem aqui Pero uma fotografia, não tengo sei, aquí una foto, no sé si da para poner, de Jersey. que es de Jersey. A gente foi lá, foi uma grande Fuimos allá, fue una gran bendición, ¿no, Cristian? Sí, só que não entendi bem. Porque aqui Solo diz que no Jersey, entendí bien, ok, porque aquí dice Jersey, depois nos Estados Unidos. Então, después dice Estados Unidos, entonces então estoy en la estamos duda. Não, tem Jersey no UK, que é o que a gente conhece. Tiene Jersey, Inglaterra, Mas na mesma mensagem está isso. pero en la misma mensaje está eso, entonces Lá tem, entonces quizás Amigos lá nos Estados Unidos. tiene amigos en Estados Unidos. sim, senhora. Ou Sim, quatro senhora. irmãos em Jersey, estás a ver? Muito bom. Aqui estão os irmãos, olha aqui. Aquí están los hermanos. Fotografia. No sé si da para poner la foto. Não dá. No da. Nós estamos numa ilha muito bonita. Nosotros chamada estamos en una isla bonita que es el Jersey, É perto de França, né? es cerca de Francia. Pertíssimo de França. Bem, agora Bien. eu vou falar sobre... Ahora voy a hablar. Tens ou não? Não tens. ¿Tienes o no? Então, mas tem que ter, pomos amanhã. Pero tienes que tener. Yo tengo aquí. Eu posso mostrar aqui. Yo puedo mostrar aquí. Irmãos. Aqui, Jersey. Aquí, Jersey. Aqui estamos em Jersey. Aquí estamos en Jersey. Estás focado? Aqui ¿Estás estamos em focado? Jersey. Aquí estamos Também en temos Jersey. irmãos También tenemos que hermanos mandaram bolos. que mandaron pasteles. Bolos, mas eu quero. Yo quiero, Não dá. pero no da. Temos. Tenemos. O que é isto? ¿Qué es esto? O que será isto? ¿Qué será esto? Um bolo. Es una torta, ¿no? Temos. Uma torta de limão. Amarante. Una torta de limón. Torta de limão. Amarante. 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 Pessoal, Torta de limón. Aqui Aquí. é. É aqui. Francisca. Es Francisca, Francisca de Inglaterra. de Inglaterra. Estás a ver? Então, isto não dá. Aqui. Aquí.
Este é o Lino. Este es Lino. Este aqui vê-se mesmo quem é. Este aquí se ve muy bien, que no sé quién es. Mas não sei quem é. Este bolo. Este bollo. É, os dois, é, Gabriel. Ah, para também tenho de Põe aqui, meu. Olha, Pon o aquí. Bispo Garrido. Mira el obispo Aqui. Garrido. Essa fotografia Esta foto já mandaram. ya mandaron. Acabou. Ya acabó. Eu queria falar Yo quería hablar sobre oração da fé sobre oración de fe e, y dizer que quiero decir que pessoas que hay estão personas que están pidiendo oración. por exemplo, Osvaldo pede Osvaldo pide oração porque há pessoas oración porque hay una persona que murió claro, a família está em baixo. y la familia está abatida. Después tenemos a Ana Paula, Adelaide, Ana Maria, por aí Ana María, há etc. pessoas que Hay trabalham, personas que ou são trabajan, colegas, ou são médicos, son compañeros o médicos que están en está hospital, afetado com o que está Covid-19. afectado con el COVID-19. Isso claro que não é nada bom. Y claro, eso no es nada bueno, pero con seguridad Curados, serán todos sanos, o vírus é que tem que morrer, porque el virus tiene que morir porque há cuando poder yo no ore, nome porque hay de poder Jesus. en el nombre de Pessoas Jesús. pedem oração Las personas pelo piden marido, oración por el outros marido, pelo casamento, otros por el matrimonio. aqui um pedido muito Aquí es un interessante, pedido foi muy uma senhora interesante. que queria ligar para o seu pai, Una señora quería llamar al mas padre, enganou-se pero se e equivocó tocou para essa senhora, nossa irmã. y llamó a esta hermana. Nada é por acaso, né? Nada es por casualidad. Entonces, porque muy afligida, a senhora porque la señora que tocou por engano para a Sim. nossa irmã Sim. acabou por llamó resolver o problema. por equivocación y dijo el problema, que era el padre, está con mucha tos, Ter o Covid-19. debe tener el COVID-19. Nossa, tocou para Entonces cá, se equivocó, nossa, llamó a una hermana nuestra de oração. y ahora está pidiendo Esse oración. vai ser curado, Este señor también sabe será por quê. curado, ni sabe Vai por ser qué. curado no nome de Jesus. Va a ser curado en el nombre de Jesús. Tenemos más pedidos, Gente, a pedir mucha gente pidiendo situações do hospital, sobre situaciones de hospital, sobre problemas de zumbidos, problemas de zumbidos, sobre alergias, sobre alergias, sobre problemas no rim, sobre problemas en los riñones, uno más. isso tudo vai, Deus Pero vai todo curar. eso Dios va a sanar. Antes de orar, Ahora, antes de orar, eu sempre gosto de copiar Jesus. siempre me gusta copiar a Jesús. Jesús, Faz favor, está frio. apaga el aire, Jesus, por antes de favor. orar, Jesús, sempre antes de orar, pregava o siempre evangelho. predicaba el Fé Evangelio às pessoas. para dar fe a las Fé só vem por ouvir e ouvir a palavra de y Deus. fe solo viene por oír y oír la palabra de Dios, porque fe Não é oração de dúvida. no es oración de duda. Muita gente quando faz Mucha gente cuando pedido de oração, hace un pedido de oración cheio de dúvidas. Será que vai está lleno de dudas. ¿Será que va a resultar? ¿Será que no? mesmo pregadores Incluso predicadores y todo. pregadores que quando Hay oram, predicadores que por cuando acaso oran acertam. y por casualidad aciertan Sabem as leis, as porque regras, no saben las por leyes, acaso las reglas, até ficou admirado. hasta se admiran. Olha, funcionou mesmo. Olha. Ah, mira, funcionó. Por isso é que Es por eso que antigamente eu julgava antiguamente que yo era pensaba que era un defecto vejo que até foi y ahora veo que tiene sentido haber sido ingeniero porque como ingeniero yo traje essa coisa de querer ser esa cosa de querer ser lógico y de quais são as leis, porque ver dónde están las leyes, porque si la ley, funciona sempre. si es una ley, funciona siempre, no es solo a veces. Então, oração da fé, Oración de fe es una oración en que usted va a creer que recibe hoy o seu milagre, a sua cura, que va a tener su milagro, su sanidad, la solución de sus problemas. ¿Está viendo? e é assim como imaginemos que Es como, imaginemos, a Cristo ela é Jesus. que E Cristo está es nesse Jesús. livro que Y representa aquí está este libro que representa la solución, la sanidad, feliz. un matrimonio feliz, sea lo que fuera. Imaginemos que eu sou você. Imaginemos que yo soy usted. Entonces, Oração la oración de fe debería ser así: Señor Jesús, receba agora a yo minha recibo ahora mi sanidad. Amén. Ou então, eu recebo agora O entonces yo recibo ahora la solución este problema. de este problema. Eu Amén. recebo agora Yo recibo ahora feliz. un matrimonio feliz, unido. Amén. E agora Y ahora há
unção de Deus, La unción de Dios que nem uma semente es entrou como dentro, una semilla, entró dentro de começa a mí crescer e a y trabalhar comienza a crecer y a trabajar para resolver o problema para resolver el problema e acrescentar o que for necessário. y añadir lo que fuere necesario. ¿Está Porque viendo? até na oração, Porque hasta en la oración, o princípio el da principio agricultura de la agricultura funciona. funciona. Está vendo? ¿Está por viendo? exemplo, Cuando, você, por quando ejemplo, for orar e usted fizer cuando fuera a orar y de preferencia pone la mano sobre la pantalla o extiende su brazo sobre mí, eu como que ponho assim, mas es quem como põe que o yo poder pongo, pero quien pone el poder é Deus. es A Dios. unção. La A unción. unção é como uma semente La que vai unción es entrar como una nessa semilla. sua Va a situação. entrar en su situación, Saúde, matrimonio, corpo, salud, cuerpo. ver, ¿Está viendo? zumbidos, Esos zumbidos de los oídos, vai etc. curar, Y va a vai sanar, crescer, va a crecer. vai crescer. La cura va a crecer. Outro segredo é que nem Otro sempre secreto os es que ni resultados siempre los resultados son As instantáneos. pessoas pensam, Las personas piensan, não sei porquê, no sé por qué, sim, yo también ya fui por así, acaso, Deus que responde, sí, eles Dios têm que responde y responder. tiene que responder instantáneamente, pero no. O próprio Jesus, El propio Jesús, quando orava, cuando oraba, nem sempre os resultados eram ni siempre los resultados eran Uma instantáneos. vez ele amaldiçoou, Una vez él maldijo una higuera. eu hoje vou amaldiçoar Hoy voy a maldecir COVID-19, el COVID-19 en la vida de estas personas, de esos médicos, do pai dessa senhora, del padre de esta señora que nossa por irmã, equivocación llamó a nuestra hermana. vírus, vai Y ese virus va a morir. morrer, chance, porque Es que no tiene eu falo em chances, nome de Jesus, porque yo estoy hablando en el nombre de Jesús y al nombre de Jesús toda rodilla se tiene que doblar. tudo funciona Pero todo funciona às sementes. con base a O semillas. resultado pode ser El resultado puede ser instantáneo ser progressivo, o puede ser progresivo. minutos, umas horas, Puede ser dias, unos minutos, horas, días. Dios es quien sabe y Dios nunca llega tarde. preocupe. Então, No se preocupe. quando Entonces, cuando hiciera la oración, a partir daí, a partir de ahí, otro secreto es, yo tengo que creer que ya tengo. Una señora va al médico, hace un test y el médico le dice felicidades, la señora está embarazada, pero la señora no ve nada. En algunos días tú ya estuviste grávida. Sí, ¿cuántas veces? 2 veces. Bien. E tiveste o quê? ¿Y qué tuviste? Filhos? 2 hijos. Bien. E quando tiveste grávida ¿Y cuando estuviste embarazada de 8 meses se veía? o quê? Sí, Barriga. una barriga. Y se movía, se movía, se movía. De 2 dias. ¿Y cuando era 2 días? No, no se veía nada. ¿Sentías algo? No, Não nada. estavas grávida. Entonces no estabas embarazadas. Pues, estaba. Estava, mas não sentia. Estaba, pero no sentía. Não vias. Não. Y no veías. Está a ver? Entonces está viendo, lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando se trata de fe es lo mismo. No, usted no tiene que ver de repente. Y a veces el diablo, Período em que estamos en el periodo en que estamos esperando resultado final, del resultado final, le gusta atacar. exemplo das finanças, Así como en las finanzas que una hermana sembró y de repente parece que todo quedó peor. Ella prevaleció porque sabía el diablo tiene que largar mi dinero. largar o dinheiro, estrebuchou, Pero antes de largar el dinero hizo mucho ruido e intentó que la persona desista. são segredos Entonces son secretos importantes. Y no sé cuál de los obispos exhortó a ler, e é muito a los hermanos a leer, y es muy importante qué hacer después de orar. Porque aquí tiene muitos segredos, muchos secretos ataque, de cómo el diablo ataca y cómo usted va a vencer. Entonces ahora usted minimamente sabe mínimamente sabe da fé hacer la oración de fe. Entonces extiende su brazo sobre a minha mão, sobre mi mano, sobre a minha mão. su mano sobre mi Se mano. puder, toque Si puede, toque en la pantalla. É melhor não. Ainda bem que é digital. Es mejor que es digital. que é o ar-condicionado. Es el aire acondicionado que estaba aquí, directo a mi nariz. Pois fez muito calor. Vamos outra vez. Vamos otra vez. Bem, Segunda tentativa. alguém fosse Si alguien fuera apañado con un estornudo mas é outra coisa. sano, queda sano. Pero bueno, Senhor Jesus, eu Señor Jesús, yo ordeno esos virus de COVID-19, sea en quien fuere, que muera en el nombre de Jesús. Y digo que esas personas van a vivir y no morir. Yo hablo a esas personas que tienen problemas en los oídos, nos rins,
en los riñones y en tantas partes del cuerpo. Y declaro que ellos están siendo sanos en este instante en el nombre de Jesús. Yo ordeno a toda manifestación de demonios y declaro, Satanás, yo quiebro tu poder y todas las plagas lanzadas y todos los pactos están quebrados y esas personas están libres. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora, ¿qué hacer? Cree que ya está sano. Cree que Dios escuchó. Alaba a Dios porque ya tiene. Y otro consejo, llame para ser acompañado. Muchos de los ejemplos que damos las personas realmente piden para ser acompañadas y nosotros aquí, nuestros jóvenes misioneros, llaman a un obispo, pastor, que vive donde usted vive en su país y así, y eso va a hacer toda la diferencia. Y por último, yo quiero orar por usted que finalmente quiere entregar la vida a Jesús. Yo sé que hay mucha gente que nos está viendo como que espiando o así y le gusta escuchar. Oiga, aquí no es cuestión de gustar, es una cuestión de usted abrir su corazón para Dios. Comienza a andar con Dios. Entregue su vida hoy y usted va a nacer de nuevo aquí dentro en su corazón. Haga esta oración conmigo y digan así: oh Dios, yo creo que Jesús murió para salvarme, derramó su sangre para pagar por mis pecados. Yo me arrepiento, Señor, y ahora, Jesús, yo abro mi corazón, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Amén y amén. Bien, mañana vamos a continuar. Mañana es domingo, estamos en la iglesia, pero a la noche estamos aquí en este programa de Basta Creer y usted va a ser un más que vencedor. Vamos a oír una música de fe que es ¿cuál? Basta Creer. Se tu queres ver a solução dos teus problemas, a tua vida transformada em alguém em quem confiar, o vazio que procuras encher dentro do teu coração, o amor que precisas está aqui, não é nenhuma ilusão. Basta crer. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Se tu queres ver brilhar a estrela da